Buenas tardes. Afrontamos ya la última semana del ciclo de conferencias La muerte en Córdoba, creencias, ritos y cementerios, que como ya he repetido en múltiples ocasiones, en esta primera edición se está centrando en la prehistoria y todo el devenir de la ciudad romana hasta su ocaso. Es cierto que han sido varias las vicisitudes por las que hemos pasado para llevar adelante a buen puerto este ciclo de conferencias que estaba planteado en un principio de manera presencial o casi presencial y que, bueno, pues nos hemos visto obligados a transformar a este formato online. Por eso quería de nuevo reiterar mi agradecimiento a la Real Academia de Córdoba por haber apoyado y por haber estado detrás sosteniendo todo este proyecto. También a Córdoba Televisión por haber hecho las transmisiones de estas conferencias. Por supuesto, a todos los conferenciantes que me consta que han hecho un esfuerzo añadido para poder adaptarse a estas nuevas circunstancias. Y, cómo no, a todos los seguidores, al público que nos habéis estado siguiendo desde detrás de vuestras pantallas y que, bueno, pues ha supuesto un arropo muy importante para poder desarrollar todo este ciclo de conferencias. Pasamos esta semana, por tanto, a afrontar ya la recta final en la que nos vamos a salir de las fronteras de la capital cordobesa, de alguna manera, para abordar algunos casos muy importantes del ámbito rural que tienen que ver con algunos yacimientos de importante valor de nuestra provincia. Para ello, hoy contamos con las conferencias tituladas Panorámica de las necrópolis rurales tardorromanas en la provincia de Córdoba, revisión y actualidad, y las necrópolis romanas de Torreparedones, una aproximación desde la historiografía y la arqueología. Aunque es cierto que la semana pasada Eduardo Cerrato ya nos presentaba un poco este panorama de necrópolis ya más tardías, incluidas algunas de las provincias, algunos casos importantes de la provincia, donde el ámbito rural va a ir cogiendo fuerza y donde se va a ir imponiendo poco a poco esa dispersión del cristianismo. Hoy vamos a hacer un acercamiento más exhaustivo de la materia y para ello no podíamos contar con mejores exponentes. Es el caso de Silvia Carmona Berenguer, doctora en arqueología, gracias a su tesis titulada Mundo funerario rural en la Andalucía tardoantigua y de época visigoda, la necrópolis del Ruedo. Una tesis, un trabajo que fue además premiado de alguna manera porque fue publicado por la propia Diputación de Córdoba en el año 1997. Este es un trabajo que sigue siendo a día de hoy de referencia para todos aquellos que se quieren acercar al mundo funerario en el ámbito rural. Y eso, bueno, pues nos sirve para establecer dos conclusiones básicas. La primera, que es un magnífico trabajo de investigación que evidentemente llenó un vacío hasta ese momento existente en lo que tenía que ver con los estudios funerarios en el ámbito rural, pero también, por otro lado, que ya ha pasado tanto tiempo, es necesaria una revisión, una actualización de todos estos datos, ya que muchos yacimientos de la provincia, como pueden ser el propio yacimiento de Torreparedones o Fuente Álamo, que nos mostrarán algunas de sus novedades, han arrojado nuevos datos que permiten, bueno, pues hacer una comparativa con este trabajo de Silvia Carmona y, bueno, pues ponernos un poco al día de las nuevas tendencias. Como investigadora, Silvia Carmona ha estado vinculada tanto a la Universidad de Córdoba como al Museo Arqueológico de nuestra ciudad, así como incluso a la Universidad de La Sapienza en Roma, donde desarrolló una estancia de investigación. Además, ha sido profesora en varios programas de doctorado donde ha demostrado su valía y ser conocedora del mundo funerario con asignaturas como Arqueología funeraria del Mediterráneo clásico o Mundo funerario rural tardoantiguo. Sin embargo, tampoco podemos olvidar su importante faceta profesional, tanto como formadora como directora de algunas de las escuelas taller vinculadas al Ayuntamiento de Córdoba que durante muchos años estuvieron funcionando en la ciudad, formando a jóvenes que se dedicarían
a la restauración, a la topografía, a la arqueología, especialmente en el ámbito de las murallas, donde ella también se ha especializado en estos últimos años. También cabe destacar su función como decana del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras en Ciencias de Córdoba, que además al que ha sumado, digamos, este cargo en los últimos años su presidencia dentro del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales y más recientemente su papel como vocal suplente en la Comisión Andaluza de Arqueología. Por lo tanto, como digo, un peso pesado de la arqueología y todo un honor que haya aceptado formar parte de este ciclo de conferencias. Como decíamos, esta semana nos vamos a centrar en algunos yacimientos de la provincia y entre ellos no podíamos dejar de lado a Torreparedones. Torreparedones es sin duda el yacimiento de moda de Córdoba. De pasar a ser un yacimiento perdido prácticamente en la nada, hoy día, bueno, pues es uno de los yacimientos más citados, más nombrados, ha tenido un crecimiento exponencial increíble gracias a la labor desarrollada por el Ayuntamiento de Baena y, por supuesto, por José Antonio Morena, arqueólogo municipal y también director del Museo Histórico de Baena y director del yacimiento o del Parque Arqueológico de Torreparedones. De hecho, la vinculación de José Antonio Morena con este yacimiento le viene de lejos, ya que su memoria de licenciatura ya versaba sobre el santuario ibérico de Torreparedones, que con el tiempo le ha servido para presentar su propia tesis doctoral titulada Arquitectura, Iconografía y Culto en el Santuario Ibero-Romano de Torreparedones, que se defendió hace muy poquito tiempo, en 2017. De José Antonio Morena hay que destacar evidentemente su labor como investigador con varias líneas abiertas, no solo relacionadas con la religiosidad, como podría ser el caso, ¿no?, vinculado a todos sus estudios sobre el santuario ibero-romano de Torreparedones, sino también la escultura ibérica, arquitectura militar, arqueología urbana e incluso el poblamiento en la antigua campiña, el poblamiento antiguo en la campiña. Y es que la labor de José Antonio Morena desde Baena y desde otras localidades ha estado siempre muy vinculada a todo este sector sur de la provincia de Córdoba. Esas líneas de investigación le han permitido igualmente participar en proyectos de investigación de alto calado, algunos de ellos internacionales, dirigidos por la catedrática Pilar León y también por los catedráticos Desiderio Vaquerizo y Carlos Márquez, de los que han emanado toda una multitud de publicaciones que le han valido como reconocimiento a su trayectoria el formar parte de esta Real Academia de Córdoba, también haber recibido el premio Juan Bernier, que otorga la Asociación Arte, Arqueología e Historia el pasado año, 2019, sin olvidar o dejar de lado también su importante labor como arqueólogo inspector de la Junta de Andalucía, que desarrolló durante varios años en Córdoba, controlando más de 200 excavaciones arqueológicas. Se lo decía, contamos hoy con dos de las personalidades más importantes de la arqueología cordobesa y es todo un honor tenerlos en este elenco de conferenciantes y, por supuesto, pues un honor poder escuchar las novedades y escuchar la investigación centrada en el mundo funerario rural que hoy nos van a ofrecer. Yo les dejo con ellos, sin antes citarlos para que mañana asistan al último día de conferencias de este ciclo y reiterarles nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Mis primeras palabras son de felicitación y agradecimiento a la Real Academia de Córdoba por la organización de este ciclo de conferencias y a la académica Ana Ruiz Osuna por la invitación a participar en el mismo, que me ha devuelto a mis primeros trabajos de investigación sobre el mundo funerario rural en época tardorromana que inicié hace más de 25 años. En esta exposición sobre panorámica de las necrópolis rurales tardorromanas en la provincia de Córdoba, su revisión y actualización, haremos un recorrido que permita acercarnos a la situación actual del conocimiento de las necrópolis rurales en esta época.
Para ello hemos consultado las fuentes escritas, los datos recogidos por la arqueología a través de las publicaciones y el estudio que hicimos de la necrópolis del Ruedo. El rito funerario registrado en estas necrópolis es el de la inhumación, extendido en el mundo romano a partir del siglo III después de Cristo. La sustitución del ritual de incineración por el de inhumación se produce gradualmente, según algunos autores por influencia del cristianismo, y según otros debido a que este rito nunca fue abandonado por los romanos, surgiendo como consecuencia de la importancia que alcanza el más allá y la permanencia del alma en la tumba. En definitiva, la inhumación se extiende por todo el occidente a partir del siglo IV después de Cristo, cronología que corresponde a la época que tratamos. Realmente son muy pocas las fuentes escritas que poseemos de esta época que nos relaten el proceso que se establece desde que se produce un óbito hasta su deposición en la tumba y las exequias posteriores. Entre las consultadas se encuentran los documentos conciliares que, aunque no describen el ritual funerario, aluden a las costumbres funerarias de la época para corregir un abuso. Esta escasez de referencias nos lleva a buscar un equilibrio, evitando los anacronismos entre los funerales romanos, los documentos conciliares y el ritual mozárabe, para terminar con los aspectos recogidos en las intervenciones arqueológicas. Desde el punto de vista social, el tratamiento funerario constituye una ocasión única de comunicación, al entrar en juego numerosos factores de orden social, económico, religioso y cultural, sin dejar atrás los supersticiosos o mágicos. Es decir, la cultura material se convierte en lenguaje, reflejándonos, entre otros aspectos, la situación del individuo en la sociedad. Cuando se produce un óbito, el tratamiento a seguir no cambia sustancialmente de una cultura a otra en lo que a preparación del cadáver se refiere, siendo similar tanto en el ritual romano como en el mozárabe, con pequeñas matizaciones. Así distinguimos lavado y amortajamiento del cuerpo. En el ritual romano se aplica al cadáver lociones de agua caliente y se embalsama con aromas. Durante el proceso se llama al difunto en voz alta para confirmar su muerte. Una vez lavado y perfumado, se le arregla el rostro para mostrar la palidez de una muerte tranquila. Los muertos son presentados con la cara descubierta, mientras que el cuerpo se envuelve en lienzos blancos o bien eran vestidos para su exposición, que puede durar hasta 7 días. En el ritual mozárabe, el cuerpo se lava con agua fresca o templada, mezclada con alguna esencia. Además, se utiliza el almizcle, sustancia grasa, que proporciona y restituiría la pureza al cuerpo. Tras el lavado se realiza el amortajamiento con prendas de tela blanca y se cubre el rostro con un tejido. Se tapan las salidas corporales, con dos finalidades. La primera, eminentemente física, para evitar el derrame de fluidos. La segunda, relacionada con las supersticiones y creencias populares por las que se suponía que el espíritu del difunto huía del cuerpo sin vida, alterando el orden establecido. Una vez concluida la exposición del cadáver, se dispone el cortejo fúnebre para su traslado a la sepultura. Está formado por familiares y personas de la comunidad ataviadas con vestiduras oscuras. Con respecto al ritual mozárabe, sabemos, por los documentos conciliares, que durante el traslado del cadáver se entonan cánticos, muchos de ellos procedentes del paganismo. Se cantan salmos y se dicen oraciones, influencia directa del cristianismo. El cortejo termina con la deposición del cadáver en la sepultura. La sepultura es el lugar destinado y morada final del individuo. En ella se perpetúa la memoria del difunto y su confirmación como persona. En el ritual romano, el vertido de líquidos sobre el cadáver o sobre la tumba se realiza en estos momentos. Casi siempre se trata de vino que se derrama en el cuenco o pátera desde una jarra, y de aquí a la cabeza del difunto. En época tardía, la simbología del ritual pudo verse sustituida por un significado más acorde con la religión que se extiende por el mundo conocido, el cristianismo. Es fácil identificar el vertido de líquidos con el bautismo, que constituye un vertido purificador e iniciático. Una vez enterrado el cuerpo, la celebración de los funerales se cierra en el 9º día
con el banquete ritual. Representa la participación social y de solidaridad de la comunidad para con la familia del difunto. Este día se establece como el momento propicio para las manifestaciones de dolor, durante el que se atestigua el paso al mundo de los espíritus sin causar ningún perjuicio a los vivos. Los actos funerarios de tipo social terminan con el banquete ritual. Los realizados en adelante conciernen a los familiares más directos, que siguen guardando la memoria del difunto con el luto. Tanto la memoria del difunto como el mantenimiento de la memoria social continúa viva a través de los epígrafes e inscripciones en lápida. En la época que tratamos y para el mundo rural, estas manifestaciones se omiten o no se han conservado, aunque sí está documentada en el ámbito urbano. La memoria del difunto se mantiene viva además con la celebración de los cultos funerarios, mediante el cuidado de la tumba y tal vez incluso con el uso colectivo, familiar o generacional del enterramiento. Hasta aquí hemos recogido el ritual transmitido por las fuentes escritas. En el estudio arqueológico de las necrópolis rurales tardorromanas hemos utilizado de ejemplo la excavación arqueológica realizada en la necrópolis del Ruedo, en Almedinilla, Córdoba, documentada junto a una villa romana, excavación en la que participamos y donde la aparición de numerosas tumbas y su abundante registro material nos permitió establecer una primera aproximación al ritual de esta época romano-tardía. La intervención arqueológica documenta un total de 139 tumbas que se distribuyen en el espacio cementerial en hileras paralelas, aunque en otros yacimientos de la provincia pueden aparecer cercanas a un centro religioso o de forma dispersa. Para encuadrarlas cronológicamente nos basamos en dos aspectos fundamentales: el continente o estructura de la tumba y el contenido, compuesto por las inhumaciones y por los ajuares. En el continente o estructura de la tumba distinguimos dos partes, una interna o fosa y otra externa o cubierta. La parte interna o fosa se excava en el terreno con distintas formas: de bañera, trapezoidal, antropomorfa, rectangular o de codo. Presentan una orientación este-oeste, con la cabecera en el oeste y los pies en el este, o con ligeras desviaciones noroeste-sudeste. Sus dimensiones son reducidas, por lo que deducimos que la modalidad ritual practicada debió ser la de envolver simplemente el cadáver en un sudario, aunque no descartamos el uso de elementos complementarios como lechos, angarillas o cualquier otro sistema parecido. La fosa puede estar revestida total o parcialmente con distintos materiales como losas de caliza, ladrillos, tégulas, mortero o restos reutilizados de construcciones cercanas, como las losas de mármol. La cubierta se dispone horizontal sobre la fosa. La forman grandes losas de piedra caliza o de pizarra colocadas en seco y calzadas con numerosas piedras y fragmentos de materiales de construcción. También se encuentran cubiertas de tégulas dispuestas en horizontal a doble vertiente o combinando ambas disposiciones. Otras cubiertas mezclan distintos materiales como losas con tégulas que se superponen o tégulas con ladrillos. Con respecto al contenido de la tumba o depósito funerario, este está compuesto, como hemos mencionado antes, por las inhumaciones y por los ajuares que se introducen junto al cadáver. En cuanto a las inhumaciones, las tumbas recibieron enterramientos individuales o múltiples. En los individuales, el cuerpo se dispone en posición extendida, en decúbito supino, con los brazos en distintas posiciones, a lo largo del cuerpo, situados sobre la pelvis o cruzados sobre el pecho. En los enterramientos múltiples, la colocación de los cuerpos parece venir determinada por el tiempo transcurrido entre los óbitos. Generalmente, el primer inhumado aparece recogido en paquete óseo en los pies de la fosa, mientras el segundo, extendido, ocupa el resto de la tumba. En otras ocasiones se desplaza al primero hacia un lateral, generalmente el oeste, para disponer al segundo extendido, o se superponen los cadáveres en decúbito supino, o también en decúbito supino o en decúbito prono, como se documenta en el Ruedo.
Una característica común a todas las inhumaciones múltiples es la colocación del cráneo en el interior de la fosa. Este se sitúa siempre en la cabecera de la tumba, independientemente de la movilidad que sufran los restos óseos de los individuos inhumados. Los altares funerarios lo forman el depósito ritual y los objetos de adorno personal y del vestido, no siempre coexistentes en una misma tumba. Los depósitos rituales vienen representados por un vaso cerámico o jarrita elaborada a torno y en contadas ocasiones a mano. Sus formas son piriformes o globulares, de cuello cilíndrico, boca circular, base plana y una o dos asas. Algunos presentan decoración incisa, realizada a peine y localizada en la parte superior del cuerpo. También puede llevar decoración pintada con motivos esquemáticos en rojo. Se colocan en la parte superior de la fosa, entre el cráneo y el hombro, en el lado derecho o izquierdo. Junto a las jarritas se colocan algunos recipientes de vidrio, siendo su presencia poco representativa y documentándose en aquellos yacimientos que relacionamos con la cultura visigoda. Los objetos de adorno personal se documentan en posición, es decir, en el lugar en donde sus propietarios los llevaron. Componen el grupo objetos fabricados en metal, en pasta vítrea, en ámbar o en hueso. Así tenemos los pendientes de aro o aretes, fabricados en bronce o en plata, son de sección circular con uno de sus extremos apuntado. El aro puede tener decoración incisa de líneas cortas encontradas a modo de espigas o punteados paralelos, así como algún complemento formado por un aro menor y o cabujón con cuenta. Estos pendientes de aro alcanzan su máxima expansión a lo largo del siglo VI después de Cristo, aunque pueden aparecer en enterramientos desde el siglo IV. Su origen romano explica la semejanza y paralelismo hallados en distintas zonas geográficas de la península. Otros elementos documentados son los anillos o sortijas fabricadas en plata, en bronce o en hierro. Presentan gran variedad de modelos fechados entre los siglos VI y VII. Los alfileres de bronce se componen de un vástago de sección circular apuntado en uno de sus extremos, mientras el otro presenta cabeza poliédrica, estrellada, circular o cónica. Alcanzan una longitud máxima de 6 centímetros y un grosor que oscila entre 11 y 18 milímetros. Se documentan en la cabecera de la tumba, alrededor del cráneo, lo que nos lleva a interpretarlos como elementos relacionados con la mortaja o con el cabello. Cronológicamente se encuentran entre los siglos V y VI. Las pulseras y brazaletes. En el ruedo se documentan 3 tipos, uno fabricado en bronce, con decoración incisa de motivos geométricos y extremos superpuestos, unidos con un pequeño remache de bronce. Se fechan en los siglos VI y VII. Otro tipo es el fabricado en hierro, compuesto de uno o varios aros de sección circular o semicircular. Pueden llevar como complemento cuentas lisas o gallonadas. Las pulseras de hierro se encuentran colocadas siempre en el brazo izquierdo. Algunas conservan adheridas a la superficie fragmentos de tejido. Las fechamos entre los siglos VI y VII. Además, documentamos un brazalete fabricado en hueso con decoración incisa de motivos geométricos. Sus extremos se unen con remaches de bronce. Otros objetos conservados son las cuentas de pasta vítrea, que presentan una amplia gama de colores y formas. Sus dimensiones van desde el milímetro hasta los varios centímetros. Todas están perforadas en el centro e irían unidas entre sí por medio de hilos o formando parte de las pulseras de hierro. Además, se documentan cuentas de ámbar, material muy utilizado en los elementos de adorno por su fácil elaboración y tratamiento, así como por sus características morfológicas. Se presentan con formas abombadas y orificio central. También se encuentran algunas piedras semipreciosas, como la cornalina. Esta es una piedra de cuarzo cristalizado con estructura fibrosa.
que muestra un vivo color en rojo y se talla con forma cilíndrica. Para finalizar los objetos de adorno personal se registra un colgante formado por una moneda de bronce de época bajo imperial, una amatista ovalada y una arandela de bronce. Entre los objetos relacionados con el vestido están los broches y las hebillas de cinturón. En general, las necrópolis tardías carecen de elementos pertenecientes al vestido, sin embargo, no podemos aislarlas de las modas que se van implantando con la llegada de nuevos pueblos, por lo que no es extraño que aparezcan o se documenten en las necrópolis tardías. En nuestra campaña de excavación, en la necrópolis del Ruedo, solo se recoge una hebilla de cinturón de doble lengüeta, fechada entre los siglos V y VI, y dos piezas que identificamos como agujas de hebilla. La mayor parte de las tumbas de la necrópolis del Ruedo con registro material quedan fechadas entre los siglos VI y VII, si bien la utilización del espacio como necrópolis se extiende desde finales del siglo III después de Cristo hasta principios del siglo VIII después de Cristo. Una vez expuestas las características más destacables de la necrópolis del Ruedo, como ejemplo de las necrópolis rurales de época tardorromana, hemos realizado un vaciado bibliográfico para actualizar las necrópolis de época tardía documentadas en la provincia de Córdoba, y de esta forma poder determinar si a las conclusiones llegadas hace 25 años habría que añadir o modificar algún aspecto. Creemos que en líneas generales las aportaciones siguen vigentes. En la provincia de Córdoba recogemos de las publicaciones consultadas 21 necrópolis y una colección procedente del Valle de los Pedroches. Estas necrópolis siguen ofreciendo una evidente escasez de intervenciones y estudios sistemáticos que nos proporcionen nuevos datos contrastables, por lo que los dos aspectos en los que nos basamos para el estudio de las necrópolis tardías, como son la estructura de la tumba y el registro material, se mantienen para diferenciar los focos culturales que en su momento presentamos. Distinguimos en la provincia de Córdoba el primer foco, situado en el norte, espacio donde se enclavan varios yacimientos como el Germo, la Losilla, Dehesas Viejas, el Cortijo Majajo Bajo o la colección Riesgo. La estructura de la tumba no presenta grandes diferencias con el conjunto y solo destacamos la presencia de enterramientos aislados tallados en la roca y su asociación con un centro religioso como ocurre en el Germo o la Losilla. Estos conjuntos manifiestan una evolución cultural que se evidencia en el depósito ritual, donde formas y gustos hispano-romanos conviven con elementos visigodos, asociación, jarritas de cerámica, platos de vidrio, o con elementos del vestido. Por ejemplo, en la Losilla tenemos una fíbula de influencia visigoda. Las tumbas excavadas en dehesas viejas documentan entre sus ajuares un recipiente de vidrio junto a una jarrita, particularidad que observamos también en la tumba del Cortijo Majajo Bajo, datada entre los siglos VI y VII. Un segundo foco se sitúa en el Valle del Guadalquivir. Los yacimientos se localizan cercanos a una vía terrestre o fluvial y en las proximidades de algún asentamiento. Las fosas se abren en el terreno, se revisten y se cubren con losas de caliza colocadas en seco. El ajuar lo componen jarritas de cerámica, objetos de adorno personal y elementos del vestido, como la hebilla de cinturón de tradición romana. El tercer foco lo situamos en la campiña. Las necrópolis localizadas se encuentran generalmente asociadas a alguna villa. De estas, además de las noticias aisladas de hallazgos fortuitos o de saqueo, se ha intervenido en varios yacimientos que se fechan en época tardorromana por las características estructurales de las tumbas. Las fosas se excavan en el terreno, revestidas o no, con cubiertas de losas y de tégula. El depósito funerario lo forman jarritas de cerámica. El último foco, el sur de la provincia de Córdoba, localizado en la Subbética, ofrece 4 yacimientos de gran interés. Todos han sido intervenidos arqueológicamente, a excepción de uno de ellos conocido por prospección.
Las fosas se excavan en el terreno con plantas más variadas que los anteriores grupos, sobresaliendo las de bañera, las rectangulares y las trapezoidales. Muchas se presentan revestidas en su interior de forma parcial o total. Las cubiertas se forman mediante grandes losas de caliza más o menos trabajadas colocadas en seco. El depósito funerario se compone de jarritas de forma piriforme o globular y solo en el ruedo y el ruedo 2, llamamos ruedo 2 a una campaña posterior que se realizó a la primera campaña. Presenta piezas de adorno personal, posiblemente motivado por el número de tumbas intervenidas, y además, en el ruedo 2, se documentan elementos del vestido como son las hebillas de cinturón. En definitiva, el estudio comparativo del continente o estructura de la tumba y contenido, englobando en este último las inhumaciones y los ajuares rituales y personales, nos permite establecer un mismo ámbito cultural de carácter hispano-romano donde la tradición funeraria romana se funde con las ideas aportadas por el cristianismo en una sociedad ligada a la explotación del territorio y que abarca un amplio espacio temporal. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a la Real Academia de Córdoba por estas jornadas que giran en torno a este aspecto cada vez mejor conocido de la muerte en Córdoba, y por abrirlas a la provincia, para ofrecer así un panorama mucho más completo. Y agradecer a la doctora Ana Ruiz, coordinadora de las mismas, por incluir un caso referente a una ciudad de tamaño medio, como es Torre-Paredones, y ofrecerme la posibilidad de exponer los datos que hasta la fecha se conocen sobre el mundo funerario romano en dicho yacimiento. El título de la comunicación es Las necrópolis romanas de Torre-Paredones, Baena, Córdoba, una aproximación desde la historiografía y la arqueología. El yacimiento de Torre-Paredones está situado en plena campiña cordobesa, a unos 38 kilómetros en línea recta al este-sureste de Córdoba capital, y ubicado entre los términos municipales de Baena y Castro del Río, muy próximo al límite provincial con Jaén. Los datos que se conocen sobre el mundo funerario romano que vamos a exponer aquí se ubican concretamente en el sector del yacimiento correspondiente al término municipal de Baena. Desde el punto de vista historiográfico, el yacimiento, pese a que ya era conocido desde la Edad Moderna por la aparición de restos antiguos, no sería objeto de excavaciones científicas hasta los años 80-90 del siglo XX. Entre 1987 y 1992 se desarrolló un proyecto sistemático en el que participaron 3 universidades, la Complutense de Madrid, la de Córdoba y la Británica de Oxford, actuándose en la muralla sur, en el santuario, en la puerta oriental y en un sector intramuros. Pero no sería hasta los albores del siglo XXI cuando el yacimiento resurgiese con un interés inusitado ante el proyecto de creación de un parque arqueológico por parte del Ayuntamiento de Baena. Se han excavado, consolidado y puesto en valor diferentes zonas del yacimiento que hoy día son visitables en su mayor parte. Con los datos que disponemos a fecha de hoy sabemos que la primera ocupación del sitio comenzó en el Neolítico final, hacia el 3200 a.C., que durante el segundo milenio se constata una fase de cierto abandono, que durante el periodo orientalizante, en el siglo VII a.C., surge el Oppidum, con un importante desarrollo en época ibérica, durante los siglos IV y III a.C., que en época romana, entre los siglos I a.C. y II después de Cristo, se vivió un periodo de auge y esplendor al que seguiría un paulatino abandono y expolio a lo largo del siglo III después de Cristo, que hubo ocupación árabe, pero poco definida aún, que durante la Reconquista cristiana se construyó el castillo de Castro el Viejo a finales del siglo XIII o comienzos del XIV, y que a lo largo del siglo XVI se produjo el abandono definitivo, aunque estaba en uso la llamada ermita de las Vírgenes, dedicada a 2 santas mozárabes llamadas Nunilo y Alodia, que fueron martirizadas en épocas de Abderramán II. Por ofrecer algunos datos de la ciudad romana, sobre cuyos espacios funerarios hablaremos a continuación, diremos que no se ha documentado una destrucción generalizada del Oppidum ibérico con la llegada de los romanos, que se reaprovechó el viario previo
al tiempo que se monumentalizaron las puertas, como la oriental, que fue construida en la segunda mitad del siglo I a.C. Hacia el cambio de era, ya estaba configurado el foro, dotado de los edificios públicos propios como el templo, la basílica civil, pórticos, curia, etc. Y una plaza pública que fue pavimentada en época de Tiberio. Se construyeron baños públicos y se monumentalizaron los espacios funerarios, que a día de hoy se reducen a dos, uno situado al norte y otro al este, ambos situados fuera de la ciudad, como era preceptivo, y en los que se practicaron tanto el rito de la cremación como el de la inhumación, a veces coincidentes en el tiempo. Con tan solo un 10% excavado, se advierte que la ciudad romana alcanzó un periodo de esplendor, como evidencia el programa escultórico del foro, que contó con excepcionales estatuas de mármol como las que representan a Divus Augustus y Divus Claudius, o la propia inscripción pavimental de la plaza con literae áurea que recuerda la acción energética del duumviro Marco Junio Marcelo. La necrópolis norte es el primer espacio funerario del que tenemos noticia. Esta gran necrópolis parece situarse en torno a un camino de entrada a la ciudad y se extiende hacia el norte conformando una auténtica vía sepulcralis, al menos a lo largo de medio kilómetro, habiendo quedado fosilizada en lo que hoy es la demarcación municipal de los términos de Baena y Castro del Río. Como referentes historiográficos podemos citar a Juan Fernández Cruz en el siglo XVI, a Aureliano Fernández Guerra en el siglo XIX y también las aportaciones del Corpus Inscriptionum Latinarum. Además, hay que citar una escultura femenina acéfala a la que se le presupone un carácter funerario. Y a todo ello hay que añadir la información obtenida de la única excavación que se realizó en 2014 y los resultados de la prospección geomagnética llevada a cabo en 2009. El erudito Juan Fernández Franco publicó en el siglo XVI el dibujo de un tipo que menciona las dimensiones de un recinto funerario que estaba reaprovechado en la base de una torre del castillo de Castro el Viejo y que muy probablemente procede de esta necrópolis septentrional. También procede de aquí el modesto epitafio de Facundus, que murió a la edad de 25 años. La tumba llamada la mazmorra se conoce desde antiguo y está realizada en opus camenticium. Es de planta rectangular con un pasillo de entrada en el lado sur y cubierta abovedada. Hoy día está soterrada, como seguramente lo estaría en origen, y se aprecian en superficie varios muros y partes del techo de la cámara. Aunque en un primer momento se pensó que podía tratarse de una obra de ingeniería agrícola, hoy se interpreta como una tumba monumental similar a la del mausoleo de los Pompeyos y muy parecida al Silillo de Monturque. Y tendría un segundo cuerpo en altura, al que probablemente pertenecieron dos frisos, uno epigráfico con letras de bronce dorada, que podría mencionar los nombres de los personajes ahí enterrados, mientras que el otro es un friso de relieve propio de la arquitectura funeraria altoimperial de tipo turriforme. Aureliano Fernández Guerra y Orbe fue el primogénito de una conocida familia de Zuero, que pasó su infancia en Granada. Era muy aficionado a las antigüedades y en 1834, con tan solo 17 años, se trasladó al Cortijo de las Vírgenes, Torreparedones, para estudiar el hallazgo fortuito del que entonces se llamó Mausoleo de los Pompeyos. Gracias a esos trabajos, que estuvieron inéditos hasta hace unos años, disponemos de una valiosísima información de este sepulcro romano monumental. Hay que decir que este personaje fue escritor, dramaturgo, historiador, senador, arqueólogo, editor y también anticuario de la Real Academia de la Historia e individuo de número y bibliotecario de la Real Academia Española. Realizó un croquis del yacimiento e interesantes dibujos tanto de la tumba como de los materiales que había en su interior. Se trata de una estancia de planta rectangular con fábrica de opus camenticium o incertum en la parte inferior de la cámara y opus quadratum a partir de la cornisa, quedando la puerta en uno de los lados mayores. La cubierta se resolvía con una bóveda de medio cañón. El elemento más singular de la cámara era una especie de cornisa o repisa moldurada sobre la que se habían colocado las urnas y los ajuares funerarios, y no un banco corrido o pollete como creyeron algunos, y que se repite en otras tumbas béticas, especialmente en Carbona. El dibujo en sección de la cámara realizado por Fernández Guerra lo deja bien claro, lo que se ha corroborado posteriormente con la excavación de otra tumba similar en 2014 y la recién excavada en 2020 en la necrópolis oriental,
por lo que debe interpretarse como un elemento singular y propio del yacimiento de Torreparedones. En cuanto a los contenedores cinerarios, hay que destacar que esta tumba monumental no solo ofrece el mayor número de urnas funerarias de la Bética, sino también uno de los mejores ejemplos de la romanización onomástica del territorio peninsular. En su interior y colocadas sobre la repisa ya comentada había 14 urnas de piedra pertenecientes a miembros de una misma familia pompeya. De ellas, 12 tenían grabado el nombre. En las 5 más antiguas los difuntos tenían onomástica peregrina y nombres indígenas, algunos de ellos claramente púnicos, mientras que en las otras 7 la fórmula onomástica se había romanizado y solo en algunos casos se conservaban los antropónimos indígenas como cognómina. Por tanto, el hallazgo es fundamental para conocer cómo las élites indígenas del sur peninsular se beneficiaron de las concesiones de ciudadanía en la segunda mitad del siglo I a.C. y cambiaron su onomástica, eliminando de ella cualquier rastro de sus orígenes autóctonos en menos de una generación. Este tipo de urnas de piedra con tapadera corresponde a un material arqueológico muy común en las necrópolis de la Hispania meridional entre finales de la República y a lo largo de la primera mitad del siglo I después de Cristo. Trabajada con forma de cajas cuadrangulares o rectangulares, usualmente en calizas blandas locales, compactas y de color claro o blanco, se fabricaron por doquier en una buena parte de la ulterior. Por último, decir que esta tumba debió construirse en época augustea, durante los últimos decenios del siglo I a.C., fecha a la que deben pertenecer los enterramientos más antiguos, mientras que algunos de los materiales de los ajuares apuntan a una cronología más avanzada durante los primeros decenios del siglo I después de Cristo. Con motivo de una excavación de urgencia realizada en el año 2014, se pusieron al descubierto unos restos que pronto se identificaron con una nueva tumba monumental romana, a pesar del deterioro que presentaban dichos restos. La constatación de mayor interés arqueológico fue la que en la construcción del monumentum, saqueado y deteriorado de antiguo, que denominamos tumba 1, se habían reaprovechado sillares y otros materiales constructivos de otra construcción anterior también de carácter funerario que llamamos tumba 2. En relación con la tumba 1, se pudo constatar que tras la excavación de la fosa fundacional se dispuso un pavimento de grandes losas de piedra, delimitándose una cámara sepulcral de planta rectangular que dispuso de una cornisa moldurada sobre la que debieron estar las urnas cinerarias de piedra y los ajuares. No se conservaba ningún elemento de la cubierta, pero de manera hipotética se planteó el desarrollo de la continuación de los muros desde la repisa y la cubierta interna, bien mediante un techo plano, como se documenta en algunos de los mausoleos de la misma necrópolis oriental de Torreparedones, o bien como bóveda de medio cañón según los datos que conocemos de la tumba de los Pompeyos. En lo que se refiere a urnas y ajuares, cabe decir que debido al expolio que de antiguo sufrió la tumba, apenas pudieron recuperarse algunas piezas. Solo varias tapaderas de piedra caliza, pertenecientes a la cubierta de sendas urnas del mismo material, así como varios ungüentarios de vidrio y cerámica, y urnas de cerámica con decoración pintada de tradición indígena. Cabe destacar una pieza singular, un pequeño testimonio escultórico tallado en piedra caliza local, de manera muy esquemática, que representa una figura antropomorfa, acéfala, que tiene sus paralelos más inmediatos en la serie votiva del santuario extramuro de época ibero-romana del mismo yacimiento de Torreparedones, aunque en este caso no tendría una función votiva, sino funeraria, pudiendo relacionarse con los llamados muñecos de la necrópolis de Bailo Claudia, que se vinculan con el mundo púnico del norte de África. Para algunos son imágenes de los difuntos, aunque no exactamente retratos fisionómicos, si bien otros consideran que se trata de sipos relacionados con una divinidad de origen púnico, por lo que serían representaciones de genios protectores de los sepulcros. Esta tumba se fecha en un periodo que iría desde época de Augusto y durante los primeros decenios del siglo I después de Cristo. A la tumba 2 debieron pertenecer una serie de elementos arquitectónicos tallados en piedra caliza, muchos de ellos con grapas en forma de Y, que se reaprovecharon en la construcción de la tumba 1, mientras que otros sirvieron como material de relleno de la fosa abierta para esa tumba 1. Se trata de fragmentos de sillares con molduras, de cornisa, algunos con relieves de capiteles acantiformes de pilastras, un friso con roleos acantiformes,
celosías de forma romboidal, piezas todas ellas que se interpretan como pertenecientes a un monumento turriforme con edícula abierta en el primer piso para albergar muy probablemente las estatuas funerarias y que tendría una altura aproximada de unos 7 metros, siguiendo un esquema bien conocido en la Hispania meridional desde finales del siglo I a.C., pero especialmente en la época de Augusto y el periodo Julio Claudio. Esta tumba 2 debe fecharse en un momento temprano de época augustea o incluso en época cesariana. También hay que mencionar una escultura femenina, tallada en piedra caliza de tamaño menor que el natural, a la que le faltan pies y cabeza y que se encuentra en el Museo Arqueológico de Córdoba. Fue hallada a comienzos del siglo XIX en la zona de la necrópolis norte y se interpreta como un retrato sepulcral de época romana que estaría colocado en uno de los monumentos de tipo edícula abierta de esta gran necrópolis septentrional. Respecto de la prospección geofísica, decir que en un área aproximadamente de unas 6 hectáreas y media se llevó a cabo en el año 2009 una prospección geomagnética para reconocer el subsuelo de esta necrópolis, desde la ubicación de la mazmorra, en el extremo más alejado por el noroeste, hasta los límites con la muralla de la ciudad. Los resultados pusieron de manifiesto la presencia de diversas estructuras murarias y fosas que deben interpretarse como recintos o acotados funerarios, de los que solo se ha podido documentar el número 6, correspondiente a las tumbas 1 y 2 ya comentadas y acabadas en 2014. Se advierte cómo todas estas estructuras se alinean junto a lo que debió ser la antigua vía de entrada a la ciudad por el norte. En cuanto a la necrópolis este, decir que esta zona funeraria se conoce desde el primer tercio del siglo XIX, cuando Fernández Guerra visitó el yacimiento en 1834. Decía literalmente: como el terreno que ocupan las ruinas es montuoso, están las alturas ocupadas regularmente por ruinas de torreones, según se puede inferir de la disposición de los cimientos. En un montecillo frontero al sureste del Alcázar están las sepulturas de los pobres, pues se encuentran muchas y no tienen más que las piedras de los lados y la tapa, toscas y sin letrero alguno. Hasta bien entrado el siglo XXI no se practicarían las primeras excavaciones en esta necrópolis, con motivo de la construcción del centro de recepción de visitantes del Parque Arqueológico, en concreto en el año 2011 y bajo la dirección del arqueólogo Javier Tristel, aunque los trabajos arqueológicos solo afectaron a una zona muy concreta de esta gran necrópolis. Se pudieron establecer dos grandes fases de uso: la primera de época altoimperial, siglos I y II después de Cristo, y la segunda sin solución de continuidad durante el periodo tardorromano, siglos III y IV después de Cristo. Al primer momento corresponden una serie de grandes tumbas monumentales y colectivas con una cámara hipogea o semi-hipogea excavadas en el terreno geológico. Al ser inestable esa base geológica en la que se abrieron las fosas, se tuvieron que levantar muros con fábricas de obus vitatum y también unas escaleras para facilitar el acceso a las cámaras funerarias subterráneas. La mayoría son de planta rectangular y de dimensiones similares al mausoleo de los Pompeyos, pues solo una es de planta cuadrada y otra circular. Y todas disponen de lóculi o nichos en las paredes para albergar las urnas cinerarias con los restos cremados del difunto y sus ajuares. Estos columbarios muestran un número de nichos de pequeño tamaño que oscila entre 6 y 10, unas veces adintelados y otras rematados en bovedillas de lajas de piedra adoveladas. No se ha conservado la superestructura que los coronaba, aunque es lógico pensar en algún tipo de elemento que serviría para señalizar la tumba, así como el espacio privado necesario para realizar ofrendas y rituales, ni tampoco las inscripciones que identifiquen a sus propietarios o estatus social. Además, todas estas tumbas fueron saqueadas en la antigüedad, por lo que apenas se han recuperado algunos restos de las cistas y muy escasos vestigios de los ajuares. En la segunda fase, correspondiente con el periodo tardorromano, se impuso el rito de la inhumación como consecuencia de la implantación del cristianismo. Las tumbas, consistentes en fosas revestidas de lajas de piedra y cubiertas del mismo material, aunque a veces tienen tégulas, se distribuyen de forma relativamente ordenada dentro de la necrópolis, formando hileras continuas, como se advierte en la parte norte, a lo largo de lo que sería un camino o vía secundaria. Los individuos se disponían en posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, con los brazos y piernas extendidas, brazos situados a los lados de las caderas o sobre el vientre. La orientación del cuerpo describe un eje noroeste-sureste,
los pies situados al sureste y la cabeza al noroeste, mirando al este con un claro sentido ritual. Recientemente, en 2019 y 2020, se practicaron nuevos trabajos arqueológicos en los que se han obtenido interesantes datos para el estudio de esta gran necrópolis oriental. En 2019 se excavaron sendas tumbas de inhumación similares a las ya detectadas en 2011 con cistas de piedra acuñadas con ripio. La posición de los cadáveres era de cúbito supino frontal, con brazos cruzados sobre el abdomen y cabeza en el noroeste mirando al sureste. Aunque no se hallaron materiales contundentes para su datación, habría que incluirla en la segunda fase, de los siglos I y III después de Cristo. En una de ellas se enterró a una mujer joven de entre 1,40 y 1,50 metros de altura y cuya edad oscilaba entre los 16 y los 18 años. Lo más curioso es la ausencia de algunas partes del cuerpo, como el cráneo, por lo que parece evidente que la tumba debió sufrir algún tipo de saqueo posterior que conllevó la retirada o pérdida de esas partes que faltan, debido a la acción depredadora de algún animal, o más bien por una extracción intencionada. No cabe pensar en una inhumación parcial del cadáver, pues había algunos dientes, por lo que en el momento de la inhumación el cuerpo estaba completo. Una posibilidad es la retirada del cráneo por motivos religiosos, al tratarse probablemente de una persona santa, de modo que estaríamos hablando ante una reliquia que sería venerada posteriormente en un lugar de culto. Esto fue algo habitual, ya que desde la época romana se tiene constancia y también después bajo dominio musulmán con los mártires cristianos. Del ajuar de esta tumba hay que señalar un collar formado con 19 cuentas variadas de azabache, cornalina, oro, pasta vítrea, que ponen de manifiesto el poder adquisitivo de la familia de la difunta, especialmente por la cornalina y el azabache, materiales muy escasos en la península ibérica. El azabache, además de haber podido resultar atractivo por su belleza como objeto de adorno, no deben olvidarse sus connotaciones como amuleto, por el valor simbólico y las propiedades mágicas que se le han atribuido desde la prehistoria. Otro enterramiento notable se compone de un gran sillar de calcarenita en cuyo interior se introdujo la urna cineraria de piedra caliza y a su lado, pero fuera del sillar, el ajuar, compuesto por una urna cerámica con decoración pintada de tradición indígena, un cuenco también de cerámica y un ungüentario anforísco de vidrio que permite datar la tumba en el siglo I después de Cristo. La segunda tumba, de la que solo nos ha llegado la parte inferior de la cámara funeraria, de planta cuadrangular, corresponde a un tipo de enterramiento colectivo, hipogeo o semi-hipogeo, y constituye el tercer ejemplo de este tipo documentado en Torre Paredones, aunque en este caso construido en opus quadratum. Hablamos de un detalle constructivo exclusivo de Torre Paredones que no se conoce en otros sitios, que consiste en una especie de saliente o repisa moldurada, situada más o menos a 1 metro del suelo, y que servía para colocar las urnas y sus ajuares, y que también lo tenía la tumba de los Pompeyos y la otra tumba monumental documentada en 2014. La epigrafía es muy escasa y tan solo conocemos el hallazgo casual de una estela correspondiente a una tumba de inhumación de un matrimonio del que solo sabemos, gracias al estudio realizado por el profesor Ángel Ventura, que la mujer era natural de Asido Caesarina, la actual Medina Sidonia en Cádiz, y que su marido, de nombre Relato, murió a la edad de 40 años. La fórmula final, para la que no hay paralelos, posiblemente métrica, en verso, parece indicar que los familiares prefirieron para ellos el rito de la inhumación, a pesar de que durante el siglo I después de Cristo la cremación fue más habitual. Para terminar, diremos que pese a que aún falta mucho por conocer del mundo funerario de Torre Paredones, los datos que manejamos a día de hoy permiten afirmar que la comunidad cívica asentada en este yacimiento desarrolló unas prácticas funerarias similares a las que conocemos en otras ciudades. Ante la llegada inexorable de la muerte, los ciudadanos romanos, especialmente los miembros de las élites locales, quisieron dejar patente su deseo de ser recordados mediante la construcción de monumentos para albergar sus restos, grabando sus nombres para que su memoria y sus éxitos en vida no se perdieran con el paso del tiempo. Muchas gracias.